La lluvia azotaba el suelo con furia, golpeando las antiguas piedras de un castillo oculto entre bosques lúgubres. Un silencio sepulcral rodeaba el lugar, interrumpido solo por el siseo del viento que parecía anunciar un mal augurio. Las sombras se alargaban a medida que la noche avanzaba, como si la misma oscuridad cobrara vida para alimentar el terror que estaba por desatarse. Dicen las leyendas que, en el centro de aquellos muros, dormía una reina cuyas pesadillas podían desgarrar la cordura de cualquier mortal que osara perturbar su letargo. En aquel recinto inhóspito, el aire sabía a miedo y las paredes susurraban historias malditas. No había espacio para la esperanza, solo para el horror que aguardaba con paciencia insaciable. La cripta, sellada por generaciones, albergaba un sarcófago de mármol decorado con motivos góticos y figuras de bestias aladas. Los monarcas del pasado habían intentado enterrar su existencia, conscientes de que, si algún día ella despertaba, nada volvería a ser igual. Su nombre se perdió en las páginas mancilladas del tiempo, pero sus actos quedaron grabados en la memoria colectiva de todos los que, alguna vez, se atrevieron a venerarla. Los que conocían esa parte de la historia dejaron de pronunciar su identidad, temiendo que la sola mención de su título invocara su poder, la reina de los condenados, la progenitora de una estirpe tan antigua como oscura. Unos la consideraban un mito, otros una diosa que había pactado con fuerzas infernales. Sin embargo, para los iniciados, ella era la pesadilla viviente que se alzaría cuando llegara la hora de romper el velo entre lo terrenal y lo inimaginable. Un grupo de visitantes, seducidos por leyendas y promesas de entes que conceden la vida eterna, había logrado ingresar al castillo. Sus pasos resonaban en los pasillos cubiertos de polvo, y el miedo se apoderaba de cada uno de sus sentidos. Uno de ellos, con la respiración entrecortada, encendió una antorcha que iluminó los retratos desgastados por los siglos, rostros de ancestros cuyos ojos parecían moverse, siguiendo con cautela a los intrusos. Incluso la llamita temblorosa de fuego parecía agitarse al compás de los latidos aterrados de aquellos corazones que anhelaban descubrir qué secretos se guardaban tras el muro que separaba lo humano de lo inhumano. No se susurraban anécdotas de valor, sino historias de muerte y sombras. Algunos decían que los espíritus de los antiguos guardianes vagaban por los corredores, celosos de proteger a su reina, incluso en su letargo. El aire se volvió cada vez más denso, como si 1000 miradas invisibles juzgaran a los visitantes. En lo profundo, llegaban rumores distantes, casi gemidos, como si las paredes mismas guardaran ecos de sacrificios pasados. Había manchas oscuras en el suelo, difusas huellas que evocaban la posibilidad de actos indescriptibles cometidos en un tiempo remoto. A cada paso, la oscuridad parecía estrechar el camino, cerrando cualquier vía de huida. Cuando el grupo llegó frente a la puerta de la cripta, los dedos temblorosos palpaban la madera agrietada cubierta de intrincados grabados en lenguas desconocidas. Unas inscripciones grabadas con furia parecían una advertencia final, que nadie se atreviera a profanar la morada de la reina. Pero la ambición y la curiosidad resultaron ser más fuertes que los temores. Uno de ellos, con determinación forzada y la voz quebradiza, se animó a empujar la puerta. Un anciano dentro del grupo, que había estudiado textos oscuros, murmuró oraciones rotas, intentando apaciguar fuerzas que él mismo consideraba incontrolables. Sin embargo, el lamento de sus palabras no sirvió de nada. Un crujido siniestro inauguró la travesía. El interior de la cripta estaba dominado por un silencio tan penetrante que pesaba en el pecho, como si la atmósfera quisiera robar el aliento a quien se atreviera a cruzar su umbral. Las paredes estaban decoradas con relieves que mostraban seres alados, coronas invertidas y banquetes de sangre. Al fondo, el imponente sarcófago se erigía como un monumento a la blasfemia, con la tapa tallada en la forma de un rostro femenino que lucía una expresión inhumana. Parecía que observaba a cada uno de los presentes con desprecio y apetito. El primero que intentó acercarse al ataúd sintió una descarga de energía que recorrió su cuerpo y lo lanzó varios metros atrás, golpeándolo contra la fría piedra. Su grito resonó en el silencio, pero nadie corrió a auxiliarlo, paralizados por un terror instintivo.
Un segundo individuo, con el corazón martillando en sus oídos, se atrevió a acercarse más. Buscó una rendija, algún indicio de que la tapa pudiera abrirse, mientras cada muslo temblaba con la tensión que recorría sus venas. Finalmente, halló un mecanismo escondido bajo símbolos antiguos. Al girarlo, produjo un chirrido agudo, como si los cerrojos de la misma muerte cedieran a su toque profano. El grupo entero contuvo la respiración, sabiendo que ese instante era un punto de no retorno. La tapa del sarcófago comenzó a moverse lentamente, liberando un vaho helado que les rozó el rostro, una caricia que evocaba tanto fascinación como un terror insondable. Entonces, una mano pálida, marcada por venas oscuras, emergió entre la penumbra. Aquellos dedos se movieron con la delicadeza de un depredador que despierta de un sueño prolongado. Cuando la figura se irguió, sus cabellos parecían flotar en el aire, cargados de un magnetismo mortal. Sus ojos, rojos como brasas, se abrieron en un gesto de infinita hambre. Era la reina de los condenados, la fuente primigenia de un linaje que amenazaba con instaurar un reino de tinieblas eterno. El silencio se rompió con el eco de su primera exhalación en siglos, un susurro macabro que se adhirió a la piel de los presentes. Nunca antes el terror había sido tan tangible. Los pocos valientes que se atrevieron a sostenerle la mirada percibieron destellos de historias abominables, rituales de sangre, ciudades en ruinas, promesas rotas y la cadencia de lamentos que habían atravesado milenios. Aquella revelación los conmovió hasta la médula, y en sus ojos se dibujó la certeza de un final trágico. La reina, con un movimiento elegante, se posó fuera del sarcófago. Parecía no necesitar sustento alguno más que el pánico de quienes la rodeaban. Escudriñó a cada uno con esa mirada antigua e implacable, y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. De pronto, se escuchó un retumbar lejano, como si el mismo castillo respondiera a su soberana. Grietas comenzaron a desdibujar la piedra ancestral, y un vendaval frío barrió la cripta, apagando la tenue luz de las antorchas. La oscuridad total reinó por unos segundos, plagados de jadeos nerviosos y latidos que parecían tronar en los oídos. Cuando la antorcha volvió a iluminar, la reina ya no estaba de pie ante ellos, sino a espaldas del más rezagado, posando una mano suave sobre su hombro. Al girarse, aquel desdichado no pudo ni gritar, su cuerpo quedó paralizado por la hipnótica condena que emanaba de ella. En un instante, todo vestigio de vida abandonó sus ojos. Sus compañeros retrocedieron, buscando desesperados un camino de salida en medio de esa penumbra asfixiante. El viento traía aullidos lejanos, tal vez de lobos o quizá de criaturas con hambre insaciable. La reina avanzó por el salón, y cada paso suyo era como un latido que impulsaba el terror a un nivel inconcebible. Ya no era únicamente su presencia lo que intimidaba, sino la impresión de que el mundo entero se teñía de tinieblas por su sola existencia. Las piedras del lugar crujían, y la sensación de encierro se volvía sofocante, como si la edificación misma fuera un ataúd masivo dispuesto a sellarlos junto a ella para siempre. Quienes todavía mantenían la cordura se dispersaron en un intento torpe de escapar de la cripta. Unos se internaron en pasillos oscuros, donde el peso de la historia resonaba con pasos de espectros. Otros, vencidos por el pánico, cayeron de rodillas suplicando clemencia, desconociendo que la reina de los condenados no ofrecía misericordia alguna. Cada rincón del castillo parecía vibrar con su despertar, despertando a sus antiguos defensores, seres cuyos corazones dejaron de latir mucho antes de que el tiempo sepultara sus nombres. La reina no necesitaba convocarlos con palabras, su propia sangre maldita los invitaba a surgir de la nada. Siluetas desfiguradas, vestidos con ropas de otra época, comenzaron a emerger por los rincones, atraídas por la inminente danza de miedo. Había en la reina una altivez incuestionable. Con un movimiento de su mano, ordenó a esas presencias que acorralaran a los forasteros. Se escucharon sollozos y gritos ahogados, como si la noche entera se transformara en un pozo de agonía sin fondo. La reina disfrutaba de su propio poder, recreándose en el pánico que provocaba.
Reconocía la tibieza de la sangre que corría por las venas de sus víctimas, ese néctar que había ansiado por siglos. Sin aspavientos, les arrebataba cualquier esperanza, saboreando el miedo que alimentaba su existencia. Cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos, consolidaba la certeza de que no habría piedad ni salvación. Un estruendo sacudió los cimientos del castillo. Las antorchas cayeron al suelo, y la oscuridad se tornó absoluta, rota tan solo por los destellos carmesí que brotaban de los ojos de la reina y sus vasallos. El aire se volvió irrespirable, cargado de un hedor a flores marchitas y a hierro oxidado, como si la muerte anunciara su presencia con un perfume asfixiante. Un murmullo atravesó la sala, un canto antiguo en una lengua muerta, invocando aquel fatídico poder que hacía temblar a los vivos. El sonido se coló en la mente de los fugitivos, sembrando imágenes de cataclismos, sacrificios y un mar de sangre que lo engullía todo. La reina de los condenados se alimentaba no solo de la vida, sino de la locura que sembraba en sus presas. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, dejando ver la noche estrellada al otro lado de las fisuras. Un viento helado irrumpió, volteando todo objeto que se interpusiera en su camino. Los que aún tenían fuerza se arrastraron hacia la salida, intentando huir de aquel reinado de pesadilla. Con cada paso, sus esperanzas se desvanecían, pues sentían en la espalda el aliento gélido de la dama infernal. Finalmente, uno de ellos logró alcanzar un pasillo lateral, frenético y jadeante, perseguido por los gruñidos de criaturas que no debieron haber vuelto a la vida. Sus ropas rasgadas y su piel surcada por cortes profundos testificaban el infierno que había presenciado. Sin embargo, nada se comparaba con el horror de saberse acechado por un mal tan antiguo que escapaba a la razón humana. En otra sección del castillo, los muros retumbaban como si algo colosal se moviera entre las sombras. El golpe de lo desconocido resonaba, al punto de hacer que los candelabros se balancearan en el vacío. Se escuchaban chillidos, rugidos que provenían de seres que jamás debían haber despertado. Las gárgolas que decoraban las cornisas parecían cobrar vida, proyectando macabras siluetas contra las paredes. No había forma de discernir cuál era más aterrador, la reina, sus siervos o las alimañas infernales que se arrastraban en busca de carne fresca. Un corredor tras otro devolvía la misma imagen de locura y violentos presagios. Parecía que aquel lugar quisiera devorarlos, ofreciendo cada pasillo como un laberinto sin salida. En medio de todo, la reina de los condenados se elevaba en un estado de éxtasis letal, como si cada lámina de terror fuera su alimento y su sangre se robusteciera con cada aullido de pánico que recorría el castillo. Los siglos de reposo la habían hecho más poderosa, más hambrienta y más sin misericordia. Aquellas almas que se habían atrevido a perturbarla llevaban su firma de condena escrita en el rostro desencajado. Fuera cual fuera su motivación para entrar, las razones se desvanecían ante la ineludible realidad de un destino funesto. Unos pretenden golpear puertas que se cierran ante sus ojos, otros tratan de escalar muros imposibles. La oscuridad se adueña de sus sentidos, les roba la noción de tiempo. Cada rincón encierra una trampa, cada sombra un grito ahogado. Y la reina lo observa todo, dueña absoluta del pavor y del caos que ella misma ha sembrado. No hay héroes en esta historia, no existe un rayo de luz que acuda en su auxilio. Solo la verdad aplastante, aquel lugar se ha convertido en un reino de muerte, abrazado al corazón maldito de la inquebrantable soberana. Un reinado que no exige lealtad, sino devoción involuntaria, nutrida por la angustia de quienes se atrevieron a entrar y jamás volverán a salir. Nadie viviría para compartir lo que allí sucedió. Los muros del castillo, convertidos en tumbas, sostendrían ese secreto con el celo con que las tinieblas acogen lo que no ha de ver la luz. Los aullidos se apagaron de manera escalofriante, dejando paso a un silencio sepulcral. Podía escucharse el latido de la reina, un compás funesto que latía en sintonía con el terror latente en el aire. Los ladrillos, bañados en penumbra, parecieron cerrarse más, sellando definitivamente toda posibilidad de escape. La noche se alargó hasta que pareciera no tener fin,
y bajo su manto, las almas que osaron invocar a la reina de los condenados cayeron presa de su insaciable sed de destrucción. Sus cuerpos se perdieron en los rincones más oscuros del castillo, mientras su esencia, impregnada de dolor, se sumaba a la infinita colección de quejidos y lamentos que enaltecían la grandeza de la reina. Ni el amanecer conseguiría domar aquel mal, porque la maldición trascendía el ciclo de los días y las noches. Los misterios prohibidos que yacían en las profundidades de aquel sarcófago se propagaron como una plaga etérea, atrapando a todos en una danza macabra que no tendría fin ni misericordia. Al despuntar un nuevo día, las ruinas del castillo se mantenían en pie, desafiantes, cargadas de un aura aún más pesada que la de la noche anterior. El canto de los cuervos anunciaba un futuro empañado por las garras de la reina, cuyo imperio sobrepasaba las barreras de lo terrenal. Cada hueso carbonizado o manchado de sangre formaría parte de su eterno legado de espanto. La reina, alimentada por el pavor que tantos siglos había dormido junto a ella, abrazó su nuevo amanecer con ansias de venganza y dominio. Su poder se extendió como un manto fúnebre, sellando cualquier esperanza de redención para la humanidad. Y así, con la luna ya oculta, las tierras colindantes temblaron bajo el reinado de la condenación, sin un rayo de luz que se atreviera a enfrentar la furia desatada por el despertar de la reina de los condenados. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.